Bienvenidos al capítulo número 20 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya concluimos el apartado de principios de la sección primera del código y vamos a pasar ahora sí a la sección segunda del primer libro de el código, que se llama De la Acción. Y ahora sí, creo que se viene derecho procesal puro y duro, ¿o no, Erika? Pues sí, pues para que nos digan estos están locos, pero no importa. Es importante, a ver, y estamos grabando en un día que Darío anda ahí poniendo cosas alborotadoras en Twitter, citando al profesor Jordi Nieva, ¿verdad? A Nieva, sí, a Nieva. A ver, pues suéltate con que tienes algo seguro ahí que citar, porque vamos a hablar del artículo 8, que es el que nos corresponde, que es la sección dedicada a la acción. Y el artículo 8 empieza diciendo: el ejercicio de acción requiere, y ahí vienen los requisitos. Entonces, pues empieza la diversión, Darío. Dime, ¿qué? Porque seguramente lo hiciste porque íbamos a hablar de estos temas y por eso y pusiste ese tweet tan escandaloso. Claro, no, a ver, ahora sí, estas cápsulas me regresó el lado más académico, y asumiendo de nuevo que la gente que nos escucha sea gran parte con comunidad estudiantil, yo quería, antes de ir a la opinión controversial de Jordi, es ubicar el tema de la acción. Y siempre, si ustedes se van al grueso de los textos de teoría general del proceso, los libros básicos de teoría general del proceso, hay tres conceptos que le llaman esenciales, o los conceptos fundamentales del derecho procesal, que siempre son la jurisdicción, el proceso y la acción. Y aquí quería arrancar un poco con la cita de Niceto Alcalá Zamora, justo que dice: el proceso, que conjunto con la acción y la jurisdicción constituye, según parece ser un carácter bastante generalizado, uno de los tres conceptos fundamentales de la disciplina. Y siempre me ha gustado mucho esta expresión que está medio en el olvido, porque el libro es viejo, pero dice: Podetti le llamó a esto la trilogía estructural del proceso. Y que nosotros, Alcalá Zamora, para reflejar la inestabilidad actual de las investigaciones, designamos como trípode desvencijado, sobre el que sin embargo se alza todo el edificio de nuestra disciplina. Y es que justo quería arrancar con eso. O sea, acción sigue siendo, dentro de la teoría procesal, uno de los temas centrales. Y antes de ir a la opinión de Jordi, mi impresión es que los textos de teoría de la acción se quedaron en un pasado totalmente superado por derechos humanos y la tutela judicial efectiva. O sea, como no he agarrado un libro de procesal. No. Pero, o sea, no es culpa de los textos, ¿no? Es culpa de las enseñanzas del derecho y demás. Y teóricamente, Darío, pues es que tampoco es que se trate de que estos son unos exquisitos y ya. O sea, a ver, vamos a poner en contexto las palabras de Darío. No es alguien que no le gusten los derechos humanos. El punto es que efectivamente la acción, quizás de un poco a partir de Capelletti, el concepto de acción se convirtió en parte de lo que en algunos países conocen como tutela judicial efectiva, o nosotros como el derecho de acceso a la justicia del artículo 17. Y eso está muy bien, pero finalmente concretamente ese es el derecho humano que todos tenemos. Pero ya para el proceso en específico, sí es una herramienta útil los conceptos y las teorías de la acción.
ya sé, me van a decir, sí, ¿para qué me sirven? ¿El que acaso voy a ir con mi demanda a poner conceptos? Y no, por supuesto, nadie quiere que anden por el mundo con un libro debajo del brazo y citando autores. No, de eso no se trata las teorías, porque no va a servir nada si no lo entendemos. Es que entender esas cuestiones terminológicas nos puede ayudar a resolver casos concretos. Creo que ese es el entendimiento que debemos tener de las teorías. Entonces, dicho esto, Darío, como se ve que no puedes más, dime qué dice el profesor Jordi Nieva. Muy bien, justo era nada más uno, ahora sí, aunque parece que a veces estoy peleado con la teoría de derechos humanos, no, aquí sí es, creo que a los procesalistas les ha hecho falta tomar teoría de los derechos humanos y reconfigurar un concepto esencial como es el de la teoría de la acción. Hablaremos un poco de esto adelante. Y ahora sí, ¿qué dice el profe Jordi Nieva? Arranca con en su capítulo de la jurisdicción y el proceso. Dice, la jurisdicción y el proceso son dos conceptos que por sí solos pueden explicar la existencia de cualquier contenido del derecho procesal. Y ahí viene la primer salvajada de Jordi. Por eso se les puede llamar fundamentales. Habrá gente que pregunte por qué no se trata el concepto de acción. Aquí estoy un poco eliminando algunas palabras. Mucho. Dice, la razón es que dicho concepto en realidad está vacío de contenido. Como veremos, se trata de un concepto recargadísimo desde un punto de vista doctrinal, pero que carece de valor práctico. Por eso no está incluido en la enumeración. Y además, por terminar de abrir heridas, luego tiene un apartado donde habla del objetivo fundamental de la jurisdicción, y ahí habla de las teorías del juicio jurisdiccional, y se pasa en la tercera parte, en el objeto del juicio, las teorías de la acción, donde básicamente le da una repasada en 3 páginas a las teorías centrales de la acción. Vamos a volver sobre esto porque el artículo 8 justo es un reflejo claro de esas teorías de la acción. Y lo que dice es que no sirve para nada. Así, dice, ha sido como ríos de tinta con una discusión que no aporta nada para resolver problemas prácticos. Y yo quería arrancar con eso porque es una opinión muy drástica. Jordi, además, ya lo comentamos, creo que en la primera o segunda cápsula, para mí es uno de los procesalistas más importantes de habla hispana. Por demás, leído, conocedor, con unos estudios muy profundos en el tema. Su manejo del derecho alemán y el derecho italiano es impresionante. Y entonces, pues es una opinión bastante fuerte, o sea, termina por no tratar todo el tema de los conceptos de acción que ocupan gran parte de los libros de teoría general del proceso. Entonces quería arrancar con esto, Erika. ¿Tiene sentido? Pues sí, es que, a ver, vamos a darle un punto, pues, profesor, a ver, indudablemente, no voy a contar lo que te conté a ti como anécdota personal, pero sabrás por qué, conociéndola, sabrás por qué voy a decir que hasta cierto punto sí tiene razón el profesor, porque hay toneladas y toneladas de libros procesales sobre el concepto de la acción y clasificaciones, las más conocidas, la monista, la dualista, la acción en los romanos, la acción en el procesalismo científico. O sea, hay teorías y teorías, torrentes y torrentes de la acción. Me parece que es a lo que se refiere el profesor porque además es un procesalismo que a veces escribía pensando a su vez en otras teorías. Y a lo mejor no hacían tantos estudios de las normas, ¿no? Eso lo pudo hacer Giovenda, escribir de ese modo, porque pues él sí escribió y después el legislador le hizo caso y hizo el código. Claro. O sea, pero
son pocos los doctrinarios que tienen esa capacidad, sapiencia o momento histórico, no lo sé cómo quieran decirlo, para mí inteligencia, pero puede ser las circunstancias del momento histórico, y entonces pues tú puedes escribir. Y si viene que venda ya las instituciones, es cuando él habla ya de código, y no tiene la genialidad que tiene los dos tomos de los principios, porque él estaba escribiendo a partir de todas las teorías que tenía, y de algún modo así eran los italianos, ¿no? Escribían teorías. Entonces quizás el profesor Nieva a eso se refiera, o sea, a ver, las escriben para otro país, las tomamos en otros países, volvemos a repetir todo y hacemos torrentes y torrentes de teorías, y hay que ver qué puso el legislador. A lo mejor el legislador no se complicó toda la vida, a lo mejor el legislador ha seguido siendo romanista toda su vida en la acción, o no. Entonces me parece que se refiere a eso, a esa situación de que para qué me vengo a inventar o a poner en mi libro otra teoría si ya está todo lo que se haya podido decir sobre la acción, me parece. Y se entiende. Yo creo, o sea, a ver, justo, porque yo era una pregunta que les hacía a mis estudiantes en teoría general del proceso, que analizaran el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León y me dijeran cuál era la teoría que se seguía, porque lo cierto, y vamos a ver acá con el artículo 8, consciente o inconscientemente la redacción que está ahí corresponde a una teoría. En la práctica va a terminar y vamos a ver que no tiene sentido porque no es correcto eso, pero ya me estoy adelantando eso. No, la verdad es que Jorge es bien drástico, se acaba, en 3 páginas pasa por Savigny, de cómo considera que fue un error que Savigny hizo sus comentarios a partir de lo que era la Actio Romana. Luego se brinca básicamente a Winchell, que es el de la famosa controversia de la acción, la controversia Winchell. A los dos se los acaba en 2 patadas. Y luego dice, bueno, y lo otro lo que pasó fue como algunos siguieron las tesis de Savigny, que es la teoría concreta, otras las de Winchell, que son la teoría abstracta. Ahí cita a los autores. Dice, sin embargo, el debate sobre la acción, aunque duró bastantes años, se interrumpió porque no llevaba ninguna parte. Ni siquiera contribuyó a reavivar dicho debate en la última de las teorías relevantes, que insistía en una tesis creacionista del derecho, tal. Y a mí me da la atención, yo nada más por esto, y es un poco lo que ya abordó doña Erika, que yo sí creo que tiene una relevancia práctica y teorizar sobre la acción con efectos específicos sobre cómo vamos a entender el proceso. Quizá, y en esto estoy completamente de acuerdo con usted, luego estar recitando teorías y esta práctica de que, bueno, pues Jorge dijo esto, María dijo esto, no sé qué tal, y mi criterio es bueno, eso es absurdo, ¿no? Aporta poco o nada a la discusión teórica, que no es lo mismo que justo. Yo creo que se puede hacer un balance muy sencillo, como bueno, esta es la teoría central, a esta se suman casi A, B, C, D con estas posturas, esta es la otra teoría, ¿no? Y sobre esto tales y tales cosas, pero quizá habría que arrancar por esto. O sea, al final del día tenemos un código que en sus primeros artículos, o la primera norma específicamente procesal que tiene es el artículo 8. O sea, ya atrás vimos, son principios generales aplicables de forma común al proceso, pero esta es la norma de inicio de lo que va a ser el proceso civil y familiar, y además coincide con esta idea muy a lo Podetti, o sea, que es un concepto esencial y por eso es lo primero que ponemos. O sea, vamos a llegar por ahí del artículo 90 y tantos, 100 a empezar a hablar de lo que es jurisdicción. Los primeros, o sea, de aquí del 8 al 80 y tantos son artículos de acción y excepción, entonces alguna relevancia debe de tener para estos efectos, ¿no? Bueno, pero yo tengo una duda genuina, Darío.
Y eso que ya dijimos los dos, no se trata de andar por el mundo con teorías y teorías. La situación es la primera, de la realidad, y no es una crítica, es algo real. Los jueces o juezas concursan o son designados por su trayectoria, que superaron un concurso, pero no necesariamente son procesalistas, teóricos y demás. Y su deber es apegarse a lo que dicen los textos normativos y quizás compatibilizarlos con los derechos humanos y no necesariamente con la teoría A o B, o sea, resultaría irrelevante. Y también otra cosa, este modelo de oralidad, preponderantemente oral, como ya dijimos, también significa que, y es una duda real, imagínate tú con lo que nos dices que sí narra el profesor Nieva, ¿no? Que es más o menos la historia de lo que yo decía, la acción, de los romanos y todas las etapas. Le voy a hacer exposiciones de ese tipo al juez para que me entienda que lo que quería este legislador es una corriente de la teoría de acción tal y que eso cambia la interpretación. Eso es una duda genuina. Claro, no, yo creo que no, porque justo, o sea, ahorita que hablemos de la operación de este código, yo creo que en la práctica jurídica, esa redacción que tiene el artículo 8 no tiene nada que ver con lo que en la práctica se termina haciendo. A ver, adelanto un poco esto. Se le quema la boca a Darío por decirlo tigre. Sí, no, por llegar al tema. No, a ver, es que este artículo 8 tiene una redacción que termina siendo absurda porque dice: el ejercicio de la acción requiere, fracción primera, la existencia de un derecho. Eso coincide con la denominada, ¿cuál es la teoría abstracta? ¿No? La abstracta. La teoría abstracta. Muy bien. El efecto práctico inmediato de entenderlo así significa que el juez, cuando recibe la demanda, lo que debe hacer es verificar la existencia del derecho. Por lo tanto, no le da trámite a una demanda si se presenta por alguien que no acredita la existencia de un derecho. Exacto, tú diste en el clavo, porque entonces eso va a dar lugar a que lo prevenga o a que yo le diga y voy a resolver todo el juicio en una admisión, porque para la existencia del derecho, pues desde mi visión, pues necesito el proceso, porque a lo mejor necesito las pruebas y todo, y aunque lo prevenga, ¿qué va a venirme a decir? Sino que por eso vino el proceso. O sea, vino el proceso para que yo le diga, o el juez, si tiene un derecho, ¿no? O sea, a eso vino el proceso. Realmente, Darío, aunque tú lo dijiste muy bien, parece que coincide con una teoría, pero si te soy sincera, yo leo ese 8 y yo pienso que el legislador de este código tenía en la mente más cuestiones como de presupuestos procesales que de teoría de la acción. Pero cuando lo mete aquí empiezan esos problemas. No, estoy de acuerdo y ahorita hablamos de presupuestos procesales porque si no nos vamos a extender mucho, pero justo entonces o sea, yo nada más como quisiera hacer este cierre en el sentido de ¿qué va a pasar? ¿Que nos vamos a poner a teorizarle? No, yo creo que justo las redacciones de muchos códigos de procedimientos civiles coincidían con esta y en la práctica nadie cuestiona que la acreditación del derecho se da en el proceso. Con lo cual nada más quiero evidenciar algo, que el código me parece, esto que ya comentabas, y ahorita vemos la parte interpretativa, pero que responde a cierta teoría, pero pues que en la práctica nunca ha sido entendido así, con lo cual pues la norma termina siendo pues, nada más, es absurda, está mal, ya. Sí, Es que, insisto, no comprende nada de lo que sería como una cuestión teórica para mí, pues yo lo veo así, me está poniendo requisitos como componentes de la acción. Totalmente. Para mí eso es diferente.
a los componentes de la acción. Pero quisiera, si me permite cerrar, me vas a decir no tiene nada que ver, pero para mí sí tiene que ver. Ya lo habíamos recomendado el librito muy bonito para que vean que sí lo leemos, sí los tenemos. Ahí se ve. Sí. El de Niceto Alcaraz, Zamora y Castillo, Proceso, Autocomposición y Defensa. Yo todavía la edición actualizada. El mío es de 1947. Cuando él lo hizo para dar unas conferencias en la Facultad de Derecho. Entonces, ¿a qué viene esto, Darío? A creer se va a la iglesia, pienso que si leemos este libro que lo hizo él como cursillo, el que tú tienes, que es el que también se puede bajar gratuitamente en la página de UNAM, ahí lo tiene Darío, me parece que, insisto, cuando lees esto y te explica qué es proceso, autocomposición y autodefensa, entonces entiendes por qué hay una teoría de la acción. O sea, entiendes por qué. Cuando te dice todo lo que significaba todo eso, entiendes por qué los teóricos procesalistas hicieron una teoría de la acción para evitar esta autocomposición y autodefensa, ¿no? Entonces, los estudiantes que se estén interesando por escucharnos en ser procesalistas, yo los invitaría a que lean el libro. Es pesado, puede ser en algún momento, pero tampoco es algo incomprensible. Tiene muchas referencias el profesor y demás a otros autores, pero yo pensaría que si leen esto van a comprender por qué los procesalistas dedicaron páginas y páginas al concepto de acción. Y yo creo que si leen a Capelletti con su obra que habla de acceso a la justicia, entenderán por qué quizás hay otra corriente. Entiendo que ese profesor niega de que pues no nos sirve el concepto de acción, porque finalmente lo que debemos tener claro es que hay un derecho humano de acceso a la jurisdicción. Entonces yo le sugeriría esas lecturas, Darío, si me permites, a los estudiantes que pues a ver si quieren, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar a hacer unas rifas, Darío, o algo para incentivar a, claro, solo estudiantes sin posibilidades económicas, porque después vienen con sus despachos en las lomas de Chapultepec a pedir que le regale unos libros, no, ¿verdad? Entonces, a veces hasta a los estudiantes que no pueden. ¿Qué te parece, Darío, para incentivar esto? Sí deberíamos de hacerlo, sobre todo grandes libros, o sea, porque yo nada más, ahorita Erika comentaba, ella tiene la edición del 47, que es la primera edición, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad tengo la segunda edición, que es la del 70, pero porque se la robé a mi papá. Perdón, papá, si me estás escuchando. Esto es una buena causa, señor abogado. Se la quité hace años, y ya nada más como un mini de detalle histórico. La segunda edición la publicó y dice en las dedicatorias, dice: al culto y querido amigo licenciado Carlos García Michaus, profesor de la Universidad de Querétaro, culpable de que se imprima de nuevo este libro. Y mi papá tenía esa segunda edición porque García Michaus fue su profesor de procesal. A la fecha, mi papá sostiene que es uno de los procesalistas más brillantes que le tocó conocer. Pues mira, te debo decir otra cosa, Darío, si me permite. Estoy haciendo muchos anuncios, pero esto, miren, nosotros no vendemos cursos. Nosotros hacemos esto porque de verdad queremos que haya procesalistas. Y eso son los estudiantes los que lo van a hacer. Entonces, ahora que lo mencionaste, es Carlos García Michaus, ¿verdad? Michaus, sí. ¿Recuerdas que hace algunos capítulos dije que, yo soy sincera, yo no he leído nada de actual de procesalistas en México? Y
dije, por ahí sé que existe el libro del profesor Vado, y veo que también se lo dedica un libro que se llama Curso de Teoría General del Proceso por Ibillus, un libro que ya me lo estoy leyendo. A ver, voy a ser sincera. Primero conozco al profesor Vado y entonces subrayo, no tiene nada que ver porque lo conozca. Lo leí. A ver, profesor Vado, no te me vayas a ofender. Nada tiene que ver con todos los libros que no voy a contar qué, cuándo, ni cómo, ni por qué, pero Darío sabe que los tuve que leer sobre la acción, por lo menos, ¿no? No, o sea, porque el profesor Vado no está teorizando ni haciendo nada. El profesor Vado lo que está haciendo es un curso para introducir a las personas estudiantes, que a lo mejor es difícil que les vengas a decir que lean los libros, a lo mejor de los alemanes en traducciones que son muy, muy difíciles. Bueno, pues él, con su conocimiento y que ha dado clases, se nota, pues trata de hacer fáciles esos conceptos, como yo le llamaría como unos apuntes de teoría general del proceso. Entonces, ojo, porque después me van a decir las personas de altos conocimientos y eruditas que, ¿cómo recomendaste un libro que no sé qué? Nada más porque esto, amigo, a ver, lo estoy recomendando en su justa dimensión, como unos apuntes para los estudiantes, porque me parece que van en tercer semestre, ¿no? Cuando llevan teoría general del proceso. Regularmente, sí. Entonces, en tercer semestre hay que ser honestos. Si me darían, o sea, todos estudiamos con un libro como el de profesor Vado. Hay que ser honestos. Hasta que te haces procesadista, Darío, hay que ser honestos. No leímos todos los libros de los que hablamos, ¿no? Pero para empezar, está bien. Es un buen esfuerzo de profesor Vado. Subrayo, no estoy diciendo que hizo una moderna teoría ni nada. Yo diría que no he preguntado, pero yo considero que son sus apuntes de cuando da clase. Punto. Y demás. Entonces, porque si lo ves, no es un libro que haga referencia. O sea, sí tiene citas. Al final tiene una bibliografía, pero no es un libro que se desborde por estar haciendo citas y citas. Lo que quiere es explicar. Y entonces, Darío, a mí me sorprende mucho que yo no sé nada y no he leído nada de Carlos García Michaus. Y sea Vado y tu papá los que dicen que es un procesadista que los enseñó. Es que no escribió mucho. Yo de hecho me acabo de conseguir, me encontré por ahí en una librería de libros usados una edición medio cuestionable, la edición, porque yo tenía el entendido que no había publicado ningún libro y conseguí ese, y realmente si busca en la UNAM creo que tiene 1 o 2 artículos. La verdad es que no escribió mucho. Era un estudioso, litigaba, si no mal entiendo, y mi papá me decía que pues en aquel tiempo se escribía con Niceto Alcalá Zamora, tenía intercambios ahí de cartas con los italianos y demás. O sea, era muy conocido en el ambiente. Además, decía mi papá que era la biblioteca privada más impresionante que conoció en aquellos tiempos. Y es eso, como dio clases en la universidad, en la Autónoma de Querétaro, donde según yo es graduado el profesor Vado, fue maestro de generaciones. Su hijo era o es magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, pues son reconocidos abogados allá en Querétaro. Pero sí, justo de que no escribió gran cosa. Y 2, ya como final, Darío, te lo juro, es que también, para que no nos digan que somos unos colonialistas,
que nada más está citando al profesor Nieva y que no citamos nada de autores mexicanos, que no citamos a latinoamericanos. Ya los hemos citado y se los hemos recomendado, pero bueno, habrá ocasión para leer otros textos, pero pues no es innegable que un teórico, porque él sí es un teórico del procesalismo, es el profesor Jordi Nieva, ¿no? Y todo. Entonces, pues, no es que seamos colonialistas. El punto es que no hay procesalistas en México. Perdón, Darío. No, o sea, yo inclusive nada más haría este cierre, ya pero para no extendernos mucho, pues que inclusive yo que insistió mucho y hablando justo para esto, quizás es otro tipo de colonialismo, pero bueno, no es para decir, bueno, volteamos a ver a Sudamérica, hablaremos de esto, pero es que lo cierto es que en muchos otros lugares se le da menos atención a la acción y se le da más enfoque a la pretensión, y creo que podemos hablar un poco de esto adelante. Cápsula. Sí. Muy bien, ¿algo más, Erika? No, escuchen las siguientes cápsulas porque todavía vamos a seguir hablando de 8, yo pienso que varias. Darío. Muy bien, listo, Erika, muchas gracias, nos vemos en la siguiente.